Atención, porque lo que está ocurriendo con Melody, RTVE y el aparato mediático que la rodea no es una simple polémica eurovisiva. Es un síntoma de cómo se maneja el poder en los medios, de cómo se silencia a quien incomoda y de cómo se instrumentaliza el espectáculo para tapar miserias estructurales. Melody ha vuelto a hablar, y aunque lo ha hecho con la suavidad de quien sabe que hay cláusulas que la amordazan, sus palabras son una declaración de intenciones. Hay un contrato, y hay una sanción. Traducido, no puedo decir todo lo que sé, pero el día que pueda, lo haré. RTVE ha decidido cebar un conflicto que no existe, intentar reventar la imagen de una artista que no se ha prestado al circo. Y lo han hecho a base de insinuaciones, de carroña informativa, de cebos ridículos, como si lo que estuviera en juego no fuera una carrera artística sino un reality barato. Melody no ha incumplido nada. Ha cumplido con su actuación, ha vuelto a casa, ha besado a su hijo y ha dicho, estoy bien. No hay drama. Pero para la maquinaria mediática no hay peor pecado que no alimentar el show. Y como no da juego, la inventan. La manipulan. La presionan para que estalle. Quieren la lágrima, el reproche, el conflicto. Pero ella ha elegido el silencio, por ahora. No porque no tenga nada que decir, sino porque no la dejan. Y mientras tanto, Televisión Española se hunde. Las audiencias están por los suelos. El programa La Familia de la tele vive su peor momento, y los directivos no encuentran cómo levantar el cadáver. Ayer, según fuentes internas, recibieron un ultimátum: o remontan, o se acaba. ¿Y qué hacen? Usan el caso Melody como cortina de humo. Anuncian bombazos, ceban noticias exclusivas que ya han sido dichas en la puerta de su casa. ¿Qué tipo de televisión pública es esta? ¿A qué nivel de desesperación han llegado para tener que recurrir a lo que ya han dicho otros, maquillarlo y presentarlo como una bomba? Jorge Javier Vázquez, el mismo que se ha ganado la vida convirtiendo la televisión en una trituradora emocional, ahora se erige como juez de tono y actitud. Dice que Melody debería bajar unos tonos si no quiere caer en la caricatura. ¿Lo dice él? El que ha vivido años haciendo espectáculos de humillación, sometiendo a mujeres, frivolizando con todo. El que ha usado el insulto como herramienta de entretenimiento. ¿Ahora quiere hablar de caricaturas? Melody lleva 20 años cantando. No tiene que demostrarle nada a nadie. Mucho menos a él. Y menos aún a una cadena pública que la usa como escudo para no hablar de sus propios errores. Porque aquí hay una verdad incómoda que nadie quiere pronunciar. RTVE ha incumplido también su parte del contrato. El día de Eurovisión no respetaron el reglamento europeo, no cumplieron con los tiempos técnicos, no ofrecieron a Melody las condiciones óptimas. Pero no pasa nada, porque como las sanciones las paga el ciudadano con sus impuestos, a ellos les da igual. El problema es cuando quien quiere hablar de eso es una artista. Entonces, sí. Entonces se activa el protocolo del miedo, se recuerda el contrato, se amenaza con sanciones. Melody, según fuentes, no puede hablar porque lo que tiene que decir afectaría directamente a Radio Televisión Española. Y si habla, podrían caer cabezas. Por eso preparan una rueda de prensa junto a RTVE, no contra ellos. Porque así controlan el relato. Porque así blanquean lo que en privado huele a censura encubierta. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es cómo se entrelaza esta historia con un panorama mucho más podrido. En los mismos platós donde se lincha a Melody, se blanquea la violencia política. Ayer mismo, imágenes clarísimas mostraban cómo Antonio Maestre, periodista, se lanzaba contra Bertrand Dongo a las puertas del Congreso. Lo empuja, lo increpa, lo intenta amedrentar. Pero en TVE dicen que fue agredido. Manipulan el relato, como si no existieran cámaras. Como si no pudiéramos ver con nuestros propios ojos quién empuja, quién amenaza, quién empieza el enfrentamiento. Y volvemos al mismo patrón, los medios públicos como herramienta de distorsión. Como espacio donde no importa la verdad, sino el relato útil al poder. Y eso incluye silenciar a Melody, convertir a los agresores en víctimas y proteger los intereses de quienes manejan los hilos del entretenimiento desde las sombras. Lo de Eurovisión no fue solo una actuación. Fue un espejo. Un espejo que RTVE no quiere mirar. Porque refleja su propia incompetencia, su falta de proyecto, su desconexión total con la audiencia.
Mientras Melody ha triplicado su caché, mientras medios internacionales la alaban por su profesionalidad y su voz, en España intentan reducirla a una anécdota, a una caricatura, a un problema. Porque les incomoda que una artista no se preste al juego. Les incomoda que tenga dignidad. Y como si no fuera suficiente, se remata todo con la instrumentalización política del conflicto de Gaza e Israel. En pleno debate eurovisivo, los tertulianos convierten la cobertura en un mitin encubierto, diciendo barbaridades como que no hay genocidio porque la población palestina ha crecido. Como si la definición jurídica del genocidio dependiera de estadísticas de natalidad. Como si el asesinato de civiles no contara. Como si la masacre comenzada el 7 de octubre justificara arrasar barrios enteros, escuelas, hospitales. Como si la única democracia en Oriente Medio tuviera patente de corso para actuar sin rendir cuentas. Se mezclan las noticias, se confunde a la audiencia, se intoxica el debate. Se lanza un mensaje claro: si no sigues el guión, si no participas del relato oficial, serás desacreditado, ridiculizado o directamente borrado del mapa mediático. Pero aquí seguimos, viendo cómo los presentadores normales como Aitor Albizúa son obligados a cebar exclusivas vacías. Viendo cómo los mismos que llevan años insultando desde platós ahora hablan de moderación. Viendo cómo RTV, incapaz de liderar, opta por parasitar polémicas para sobrevivir unas semanas más. Y mientras tanto, Melody calla. Porque la obligan. Porque si hablara ahora, podrían hundirla. Pero el día que hable, y lo hará, se caerán muchas caretas. Porque detrás de esa voz hay una verdad incómoda. Y esa, por mucho que quieran silenciarla, terminará por escucharse. La tormenta no ha hecho más que empezar. Porque mientras desde Prado del Rey intentan maquillar el fracaso con titulares falsos y cebos huecos, lo que se ha destapado es una verdad imposible de ocultar. A Melody la han querido utilizar como cortina de humo, pero no les ha salido bien. La reacción ha sido inmediata. La audiencia no es tonta. El público sabe quién está intentando manipular y quién, aun con la mordaza puesta, está hablando desde la verdad. Melody no ha caído en el espectáculo porque sabe lo que se juega. Porque está en medio de una guerra que no empezó ella, pero en la que quieren arrastrarla. RTV esperaba una ruptura dramática, una rueda de prensa entre lágrimas, una declaración explosiva que les diera minutos de oro. Pero se encontraron con una mujer serena, con una artista firme que no ha dado el show que esperaban. La quieren llevar al límite para poder señalarla. La provocan. La persiguen. La acusan. Pero ella resiste. Y ahí está el verdadero problema para ellos. Porque Melody ya no les pertenece. No está atrapada en el aparato de la televisión pública. No necesita sus focos. No depende de sus contratos. Ha demostrado que puede estar fuera del circuito y seguir brillando. Y eso, en una industria construida sobre la dependencia, es una amenaza. Por eso ahora intentan recular. Por eso Jorge Javier habla con condescendencia, mezclando elogios con puñales, alabando su voz mientras la llama caricatura. Porque tienen miedo. Miedo de que se les caiga la narrativa, de que el relato se les escape de las manos. Y lo peor, miedo de que Melody hable. Porque el día que lo haga, va a dejar en evidencia no solo a RTV, sino a todos los que han participado en esta operación mediática de desgaste. Y mientras tanto, los responsables del desastre siguen parapetados en despachos donde el único objetivo es mantener el sillón. La familia de la tele está en caída libre, pero los directivos siguen apostando por cebos vacíos y tertulianos caducos. Ayer cosecharon uno de los peores datos de audiencia de la historia reciente. Un 5,2% que ni la presencia de Kiko Matamoros logró maquillar. Un dato demoledor que deja claro que el espectador ha desconectado. Porque ya no cuela. Porque ya nadie se cree esos bombazos. Y aún así insisten. Han llevado al presentador más alejado del mundo del corazón, Aitor Albizúa, para intentar dar una pátina de credibilidad a un contenido que hace agua por todos lados. Le obligan a cebar noticias exclusivas mientras la realidad les pisa los talones. Melody ya ha hablado. En la puerta de su casa. Para otros medios. Con más claridad y más calma que cualquier rueda de prensa pactada. ¿Dónde está el bombazo? ¿Cuál es la exclusiva? La exclusiva, señores, es que se les ha acabado el relato. Y eso, en una televisión pública que vive de maquillar la realidad, es una sentencia.
Porque cuando la única estrategia es usar a una artista para tapar el colapso de tu programación, lo que estás confesando es tu bancarrota ética y creativa. Y como si fuera poco, el escándalo se extiende al terreno político. La instrumentalización de Israel en Eurovisión ha sido el pretexto perfecto para sacar a relucir un discurso que huele a propaganda disfrazada de análisis. Han intentado deslegitimar las críticas a Israel repitiendo argumentos que rozan la manipulación histórica. No puede haber genocidio porque la población ha crecido. ¿En serio? Ese es el nivel del debate. ¿Negar violaciones de derechos humanos porque hay crecimiento demográfico? Utilizan el horror del 7 de octubre para justificar lo injustificable. Para lavar la imagen de un Estado acusado por decenas de organismos internacionales de violaciones sistemáticas. Y lo hacen desde los mismos platós que niegan el micrófono a Melody. La lógica es clara. Solo puedes hablar si refuerzas el relato. Si te sales del guión, te silencian, te caricaturizan o te persiguen. Melody no ha hecho nada más que cantar. No ha insultado, no ha señalado, no ha provocado. Simplemente, ha elegido no entrar en el juego. Y eso, para la maquinaria mediática, es más peligroso que cualquier discurso incendiario. Porque cuando una mujer decide no prestarse a la manipulación, deja en evidencia todo el entramado que necesita de víctimas o villanas para funcionar. Y mientras los tertulianos se enzarzan en discusiones absurdas, y los programas fracasan uno tras otro, en los despachos de RTV se empieza a hablar de consecuencias. De bajas, de reestructuraciones, de informes internos que señalan que lo que han hecho con Melody ha sido una estrategia fallida que ha provocado más rechazo que interés. Que han tocado hueso. Que han quemado una oportunidad histórica de redención mediática. Que han perdido la conexión con el país real. Y lo que está por venir no será más amable. Porque este no es un caso aislado. No es solo Eurovisión. No es solo una artista. Es el reflejo de un sistema de medios públicos que ha dejado de servir a la ciudadanía para convertirse en la prolongación de los intereses de unos pocos. En una agencia de relaciones públicas al servicio de la narrativa oficial. Melody es solo el principio. Porque hay más nombres, más artistas, más profesionales que están hartos de ser utilizados y desechados por una industria que premia la sumisión y castiga la autonomía. Lo que han hecho con ella no es nuevo, pero esta vez ha sido más visible, más grosero, más evidente. Y por eso duele tanto. Porque todos lo estamos viendo. Y porque esta vez, nadie puede fingir que no ha pasado. La tercera parte de esta historia no gira en torno a una exclusiva, sino en torno a una certeza. Lo que ha empezado con Melody está desvelando el funcionamiento real de una maquinaria mediática podrida. Porque cuando una artista que lleva 20 años en la música, con una carrera limpia, disciplinada, profesional, es arrastrada públicamente solo por no haber querido seguir el guión pactado, lo que se evidencia no es una disputa personal, es un sistema que castiga la autonomía. Y RTV, lejos de hacer autocrítica, dobla la apuesta. Ya no se conforman con cebar entrevistas. Ahora utilizan cualquier elemento político, social o emocional para polarizar y dividir. ¿El objetivo? Que no se hable de lo importante, la absoluta pérdida de rumbo de la televisión pública. Se habla de Melody, pero no de la manipulación contractual. Se habla de Israel y Gaza, pero no de cómo se están usando tragedias humanitarias como piezas de un tablero político al servicio de ciertos intereses. Y lo más grave, se habla con ignorancia, con arrogancia y sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Desde cuándo una cadena pública permite tertulias en las que se niega el genocidio con argumentos de saldo? ¿Desde cuándo se tolera que tertulianos justifiquen bombardeos masivos y civiles muertos con frases como los homosexuales viven mejor en Israel? ¿De verdad ese es el nivel? ¿De verdad ese es el mensaje que se quiere dar desde la televisión que pagamos todos? Porque aquí ya no hablamos de ideología. Hablamos de manipulación emocional. Hablamos de desinformación impune. Y lo más preocupante, hablamos de blanqueamiento. Y mientras RTV da voz a discursos de ultraderecha sin filtros, censura a quienes no encajan en su relato. Melody es la pieza incómoda en un engranaje que solo admite obediencia. Ella ha decidido no hablar. No porque no quiera, sino porque sabe lo que costaría romper ese silencio. Sabe que detrás del contrato hay penalizaciones, que hay cláusulas, que hay amenazas.
que hay despachos enteros dispuestos a aplastar a quien intente hablar sin permiso. Pero el problema para RTV no es que Melody esté callada. El verdadero problema es que, incluso en silencio, está diciendo más que todos sus portavoces juntos. Porque su ausencia grita. Porque su serenidad descoloca. Porque el relato no les cuadra. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el escándalo? ¿Por qué una mujer que lo ha dado todo sobre el escenario se convierte en enemiga pública simplemente por no haber ido a plató a llorar? Y como no logran convertirla en el personaje que necesitan, recurren a lo de siempre, la presión externa. Tertulianos como Jorge Javier Vázquez lanzan ataques velados, que baje unos tonos, que no caiga en la caricatura. Él, que ha hecho de la caricatura un modo de vida. Él, que ha vivido de la televisión del escarnio y la lágrima obligada. Él, precisamente él, viene ahora a hablar de moderación. Es casi cómico si no fuera tan obsceno. Y lo que más indigna no es la hipocresía. Es el pacto tácito que se está rompiendo, el pacto entre público y televisión pública. RTV ya no representa a la ciudadanía. Representa a sí misma, a sus intereses, a sus cuotas internas, a su supervivencia burocrática. Han convertido a la cultura, al periodismo, al entretenimiento, en un campo de minas donde solo sobreviven los que agachan la cabeza, los que firman sin leer, los que callan aunque duela. Y Melody no ha querido formar parte de eso. Ha hecho su trabajo. Ha vuelto a su casa. Y ha dicho, estoy bien. No hay drama. No pasa nada. Pero para ellos sí pasa. Porque no tener el control narrativo les aterra. Porque el artista que no llora, que no grita, que no se pelea, no sirve para el espectáculo. Y ahí es donde se les rompe el guión. Ahora lo intentan todo. Desde cebos mediáticos hasta presiones institucionales. Hablan de ruedas de prensa pactadas. Hablan de que Melody no puede hablar aún. Pero cuando lo haga y lo hará, habrá nombres, fechas, documentos. Porque aquí no solo se está hablando de una canción, ni de una actuación. Se está hablando de censura, de manipulación, de contratos abusivos, de cómo una cadena pública puede intentar reventar la carrera de una artista para tapar su propia incompetencia. Y mientras todo esto ocurre, mientras Melody es perseguida por hacer lo que cualquier trabajador tiene derecho a hacer, terminar su jornada e irse a su casa, en RTV se blanquean agresiones políticas. Ayer vimos cómo Antonio Maestre provocaba, empujaba, amenazaba. Y lo presentaron como víctima. Vimos cómo se tergiversaban imágenes, cómo se ocultaban verdades. ¿Y todavía tienen la cara de decir que son la televisión de todos? No. Son la televisión del relato. De ese relato que protege a los de siempre, que blanquea al agresor si piensa como ellos, que silencia al diferente, que destroza al que no se presta al espectáculo. Y eso no es televisión pública. Eso es propaganda. Melody está callada, sí. Pero no está sola. Porque con cada ataque, con cada burla, con cada intento de manipular su imagen, se suman más voces que empiezan a ver el patrón. Que empiezan a entender que no es solo una artista. Es un síntoma de algo mucho más grande. Y mucho más sucio. Y llegamos al clímax. Porque lo que empezó como una supuesta polémica por la actitud de Melody tras Eurovisión ha terminado destapando, sin que RTV lo quisiera, el funcionamiento real de una red de intereses cruzados, censura institucional, periodismo decorativo y televisión pública convertida en una oficina de propaganda. Melody ha sido el espejo en el que se ha reflejado todo eso que durante años ha pasado desapercibido o se ha tolerado por rutina, el uso de lo público para blindar al mediocre, para castigar al libre, para premiar al obediente. Lo han intentado todo. Han manipulado titulares, han cebado exclusivas, han enviado a sus portavoces a disparar desde platós, pero no han logrado desmontarla. Porque Melody, aún en silencio, ha demostrado lo que muchos dentro del sistema no tienen, coherencia. Y eso es lo que más les ha dolido. Que no haya gritado, que no haya llorado, que no haya pedido perdón por ser libre. RTV esperaba convertirla en chivo expiatorio de su debacle interna. Que el foco se desviara de sus fracasos estructurales, una parrilla moribunda, unos formatos reciclados sin alma, unas audiencias en coma. Pero no lo han conseguido. Porque ahora es el sistema el que está en el punto de mira. La gente se pregunta, ¿por qué tanto acoso? ¿Por qué tanto ataque si no ha hecho nada?
¿Qué hay detrás de ese contrato que no puede romperse? ¿Qué se oculta bajo esa amabilidad con la que RTV dice querer apoyarla mientras deja que la apuñalen públicamente? Y el dato demoledor es este: ya no cuela. Ya no hay relato que funcione. El público lo ha visto todo. Ha visto cómo la propia televisión pública intentaba cebar un bombazo que no existía mientras Melody, desde la puerta de su casa, desactivaba uno a uno sus montajes mediáticos. Ha visto cómo los presentadores disfrazados de periodistas independientes usaban su nombre para generar polémica, incluso sabiendo que legalmente no podía defenderse. Ha visto cómo tertulianos que durante años humillaron a mujeres ahora vienen a dar consejos sobre tono y actitud. Ha visto cómo la manipulación informativa se ha hecho norma. Y mientras tanto, las cifras son lapidarias. RTV ya no lidera nada. Ha perdido la autoridad cultural, el prestigio informativo y ahora también ha perdido el respeto de los propios artistas. Porque no puedes pedirle a una artista que dé lo mejor de sí sobre un escenario mientras la estás condenando por la espalda en tus pasillos. Porque no puedes hablar de cultura mientras trabajas para el show del escándalo. Porque no puedes decir que representas a todos mientras te comportas como un brazo comunicativo del poder. Y eso es exactamente lo que ha quedado al descubierto. El silencio de Melody ha puesto en jaque al sistema. Porque no está alimentando el conflicto. No está generando drama. No está regalando titulares. Está haciendo lo que nadie esperaba: mantenerse firme, digna y serena, sabiendo que detrás de esa tranquilidad hay una bomba de relojería esperando su momento. Y ese momento va a llegar. Porque el día que Melody pueda hablar, de verdad, no será una entrevista. Será una rendición de cuentas. Una radiografía de cómo una institución pública ha sido instrumentalizada para ajustar cuentas, para silenciar disidencias, para proteger los errores de sus propios gestores. Pero aquí hay algo más importante aún. Esto no se acaba en Melody. Lo que está ocurriendo es solo la punta del iceberg. Porque hay más nombres, más contratos, más presiones, más casos de artistas y trabajadores silenciados por cláusulas de confidencialidad que esconden incompetencia y abuso de poder. El caso de Melody ha sido tan escandaloso porque ha ocurrido en directo. Porque ha pasado ante los ojos de todos. Porque no han podido ocultarlo. Pero no es el único. Y por eso, ahora tiemblan. Porque han perdido el control del relato. Porque han convertido a una artista en símbolo de resistencia. Porque lo que intentaron que fuera un escándalo pasajero ha prendido una mecha que ya no se puede apagar. Porque no estamos ante una polémica eurovisiva. Estamos ante una rebelión silenciosa contra un modelo que ha dejado de funcionar. Melody ha dejado de ser solo una cantante. Se ha convertido en el espejo de todos aquellos que han sufrido la hipocresía del sistema. Y ese espejo ya no se puede romper. Ahora la pregunta es: ¿quién será el siguiente? ¿Quién se atreverá a hablar? ¿Cuántos más tienen miedo de romper ese contrato? ¿Cuántos más están esperando el momento de contar su verdad? RTV no podrá sostener este castillo de naipes mucho más tiempo. Porque ya no es solo una cuestión artística. Es una cuestión de legitimidad. Y la han perdido. Melody, sin necesidad de escándalos, sin recurrir al grito, sin venderse al show, ha desmontado todo un sistema. Y eso es mucho más poderoso que cualquier exclusiva de plató. Porque es real. Porque no necesita edición. Porque no se puede censurar lo que ya todos hemos visto. Una cadena pública desnuda, sin relato, sin respaldo, sin alma. Y en medio de esa ruina, una voz se mantiene intacta. Y cuando llegue su momento, la verdad va a sonar tan fuerte que ni la mejor estrategia de comunicación podrá silenciarla. Ese día se acabará definitivamente el cuento. Y empezará, por fin, el ajuste de cuentas.